Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 52 de la telenovela María Mercedes, que será transmitida por el canal de telenovelas. El licenciado Portales junto con Meche sorprenden con su visita a Jorge Luis. Este le pregunta qué hacen y el licenciado le deja en claro que está haciendo valer los derechos de su legítima esposa para que pueda verlo. Luego se retira para dejarlos a sola y le aconseja a María Mercedes que traten de arreglar sus diferencias, mientras que Jorge Luis le pregunta a Meche para qué tuvo que buscar ayuda. Su esposa le hace saber que solo quería verlo. Su maridito le grita que quiere tranquilidad. Meche le pide que no le hable de esa manera, pero Jorge Luis le manifiesta que ella se cree dueña de él y no es así. Meche le recuerda que van a tener un hijo, a lo que su marido le grita que ese hijo no es de él porque no lo quiere. Su esposa le pregunta por qué tiene esa actitud o si es que se quiere divorciar. Por otro lado, Magnolia está en la Cruz Roja y Memo despierta preguntándole quién es, ya que se le hace conocida. Ella le responde que estuvo varias veces en su casa visitando a Meche. El Memo le pregunta por qué lo ayuda y esta le responde que es un acto de caridad. Él le agradece, pero le pregunta si fue ella quien le pagó al abogado que lo va a defender. Magnolia le responde que sí, ya que su abogado es amigo y no les cobrará casi nada. El Memo le manifiesta que a veces Dios se acuerda de algunas personas y de otros ni los ayuda. Magnolia le hace ver que si tuviera un poco más de fe no le pasarían esas cosas, pero el Memo reniega ser un buen muchacho. Por otra parte, Jorge Luis le pregunta a Meche si quiere divorciarse de él. Ella le responde que no. Entonces su marido le dice que le dé el poder. Ella expresa que otra vez vuelve con la misma cantaleta y no lo va a hacer, porque después el licenciado Portales no la va a defender. Jorge Luis le insinúa que para eso está él como esposo quien puede protegerla, pero Meche le deja en claro que no es así, ya que su madre es la que quiere quedarse con todo y no lo va a permitir. Magnolia le dice al Memo que ya debe irse porque también tiene obligaciones, ya que tiene un esposo y un hijo, así que lo trata de acomodar bien y le aconseja que debe afectarse. Él le promete que mañana cuando lo visite estará mejor. Ella le hace saber que hará lo posible. Memo expresa que estar con ella es como si estuviera con su madre, pero no sabe dónde está, así que le pide que le dé un beso en la frente. Este le dice que va a empezar a pensar en ella como si tuviera a su madre a su lado. María Mercedes le informa a su esposo que a veces se esponja porque no soporta que su madre y la Fabiola estén haciéndoles la vida imposible, por eso siente celos. Luego entra Malvina y ella se espanta, a lo que tratan de darle una explicación, pero la señora les dice que no es necesario oírlos, porque María Mercedes debe estar con su esposo cuidándolo como debe ser. Pero Jorge Luis le comenta que María Mercedes llegó con el licenciado Portales, mientras que el oficial le pregunta a Guillermo que tiene muchísima suerte, ya que no cualquiera se arriesgaría a defender a un delincuente. El Memo le hace saber que la señora Mancilla es la única que se ha portado bien con él porque ni su propia hermana decidió gastar su dinero, pero toma conciencia de que él no ha sido bueno con nadie. María Mercedes le dice a su suegra que Jorge Luis se quiere divorciar de ella. La Malvina expresa que no debe hacerlo y asustada le deja en claro que no puede separarse de Meche ahora que van a tener un hijo. Ella expresa que ahora sí está confundida y se le retorcieron los cables porque muchas veces la trata mal y otras bien. Malvina le inventa que según debe perdonarlos porque muchas veces se han exaltado y no deben seguir así. Además que va a pedirle a Fabiola que se marche de su casa en cuanto abra su consultorio, así que le pide a Jorge Luis que hable con ella. Luego de hipócrita le da un abrazo a Meche diciéndole que olviden todas las diferencias y que cambien de ahora en adelante. Jorge Luis le menciona a su madre que debe averiguar qué pasó el día de la caída por las escaleras, ya que ese accidente pudo ser para cualquiera, incluso para Meche. Malvina expresa que también hubiera perdido a ese bebé y no es lo que quieren, así que se despide de ellos y le comenta a Meche que cuide bien de su marido porque ella se va. Mística le dice a su esposo que está aburrida y quiere salir. Él le pregunta a dónde ella está, le dice que vaya invitando al ingeniero Rodolfo y a lo que el picarón le avisa. Mientras tanto suena el teléfono de Rodolfo y Magnolia contesta, haciéndole pasar a su marido que lo solicita Sebastián Ordóñez. Este termina aceptando su invitación y le pide a su mujer que se vista porque tienen un encuentro con Sebastián Ordóñez y su esposa. Magnolia se rehúsa, pero su marido la obliga. Del mismo modo llegan al restaurante y van a hacer un brindis. Rodolfo se da cuenta que no lleva puesta la pulsera brillante y le pregunta a su mujer dónde está o si fue que se le perdió. Ella queda preocupada. Por otro lado, Meche le dice a su esposo que no entiende a su madre. Él le dice que se siente a su lado y le hace saber que le gustaría tener un hijo con ella, pero no ahora en estas condiciones, así que le aconseja que huya de ellos porque no quiere hacerle daño. Meche le pregunta por qué quiere que se vaya de su lado y Jorge Luis le dice que es por el bien de su bebé. Por otra parte, Rodolfo le exige a Magnolia que le diga qué hizo con la pulsera.
Su esposa le responde que no la ha perdido ya que el broche no le cerraba y lo mandará a arreglar. Rodolfo no queda conforme y la mística expresa que la música es bonita, a lo que Rodolfo la invita a bailar. Del mismo modo, Ricardo le pregunta a Jorge Luis cómo se cayó de las escaleras. Su amigo le comenta que lo más terrible es que pudo ser su madre o Digna e incluso la misma Meche, que está embarazada. Ricardo se sorprende con la noticia y le hace ver que la situación que tiene con María Mercedes no puede llegar tan lejos y le pregunta si no quiere que nazca su hijo. Ricardo le manifiesta que siendo su bebé debe desear que nazca. Jorge Luis le dice que tiene dudas. Mística le menciona a Magnolia que su esposo baila de maravilla. La señora expresa que hacen bonita pareja. Luego Mística les propone ir a la playa a los 4. Malvina le pregunta a Berenice quién rompió la mesa. Ella le responde que no se había dado cuenta, mientras que Malvina coloca su cara de pícara. Asimismo baja María Mercedes y la Malvina le dice que debe cuidarse para que nazca saludable su bebé, y eso será bajo su cuidado, pidiéndole a Berenice que le dé desayuno. Ella le explica que tiene muchas cosas por hacer, como visitar a su padre y a Jorge Luis. Su suegra dice que amable le da permiso, pero le advierte que coma saludable en casa de su padre. Magnolia le pide a su esposo que no frecuente estar con la esposa de Sebastián. Rodolfo le pregunta por qué y esta le deja en claro que Mística es muy provocativa. Su marido le dice que no sea celosa. Por otro lado, la loca de Malvina llama a sus empleados y les pregunta quién volteó el jarrón. Ellos en asombro dicen que no saben, pero la señora les asegura que debe ser alguien que está perdiendo la razón. Por otra parte, Fabiola le pregunta a Jorge Luis si ha pensado en dejar a la billetera. Él le hace saber que es difícil oponerse a las decisiones de su madre. Fabiola le pregunta si desea vivir atormentado. Este le informa que la mayor complicación está en que María Mercedes lo ama. Fabiola también le insinúa que puede amarlo y corresponderle como mujer y le aconseja que se separe de la billetera. En ese momento aparece Meche y Jorge Luis le pregunta qué hace ahí. Su esposa le comenta que él le había dicho que llegara cuando quisiera, pero su marido le dice que como no quiere divorciarse, entonces se separarán y él se irá de su lado, mientras que Fabiola está a gusto. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una